Hola, ¿cómo están mi gente? Hoy venimos con otro video tutorial para explicar cómo interpretar una tabla de distribución de frecuencia con datos cuantitativos. Esta tabla que ustedes observan ahí la construimos en otro video y allí dijimos que íbamos a hacer otro video tutorial para explicar o más bien interpretar todo el contenido que tiene dicha tabla. Elaboramos 7 preguntas, de las cuales le vamos a dar respuesta ahora. En la primera pregunta dice, ¿cuántos estudiantes reprobaron la asignatura? Para responder cada una de estas preguntas tenemos que ir a la tabla. Resaltar que estos números que ustedes observan ahí son calificaciones obtenidas de 50 estudiantes. También hay que resaltar que los estudiantes que obtuvieron una calificación por debajo de 70 puntos, eso quiere decir que reprobaron. Y la pregunta me dice que cuántos estudiantes reprobaron la asignatura. Comenzamos por la primera columna, o mejor dicho, la primera fila, que es esta. Aquí, en esta columna, observamos que de 32 a 41, de 42 a 41, esos estudiantes que obtuvieron esa calificación están reprobados. Aquí, de 50 a 59, también lo están. De 59 a 68 también lo están. Entonces nos situamos en la clase número 4, también llamada columna, o mejor dicho, fila número 4. Y aquí nos detenemos en esta columna que está aquí, ¿verdad? Y aquí donde está el 18, esta columna es llamada frecuencia acumulada. Y ese 18 representa los estudiantes que reprobaron la asignatura. Entonces, vamos a la pregunta. Y aquí escribimos 18 Entonces, continuamos con la pregunta número 2. Si observamos que la pregunta número 2 dice, ¿qué porcentaje de alumnos reprobaron la asignatura? Si observamos la número 1, igualmente que la número 2, observamos la número 1 y la número 2, vemos que tienen prácticamente son la misma pregunta. La única diferencia que hay una de la otra es que aquí me están preguntando cuántos estudiantes reprobaron la asignatura. En cambio aquí me dicen cuánto es ese porcentaje de estudiantes que reprobaron la asignatura. Para responder cada una de las preguntas, vuelvo y reitero que hay que ir a la tabla para responder. Como dijimos que 18 representa la cantidad de estudiantes que reprobaron la asignatura, entonces ese mismo 18 lo vamos a llevar a un por ciento. ¿Por qué? Porque me están preguntando que qué porcentaje reprobó la asignatura. Entonces ese mismo porcentaje lo llevo a, o mejor dicho, ese mismo número 18 lo llevamos a un porcentaje, pero previamente ya está llevado a porcentaje. Mírelo aquí. Entonces ese 18 llevado a un porcentaje está aquí, donde dice 36%. Entonces ese 36% representa el porcentaje de los estudiantes que reprobó la asignatura. Entonces en la pregunta respondemos 36%. Entonces vamos a la pregunta.
y aquí escribimos 36%. Ahora nos preguntan, en la pregunta número 3, me preguntan qué porcentaje, o mejor, o más bien, cuántos alumnos o estudiantes aprobaron la asignatura. Si observamos la número 3 y la número 1, tienen algunas similitudes. Lo único que en la número 1 me pregunta cuántos estudiantes reprobaron la asignatura. En cambio, en la número 3 me preguntan cuántos alumnos aprobaron la asignatura. Para responder esa y la demás preguntas, vuelvo y digo que hay que observar el gráfico, o mejor, o más bien la tabla que tenemos aquí. Entonces vamos a ir a la tabla para responder la pregunta número 3. Aquí tenemos que observar lo siguiente. Si observamos que aquí en esa fila observamos que hay estudiantes que aprobaron la asignatura. De ahí hacia abajo vemos también en esa columna, porque está comprendida, o más bien en esa fila también están alumnos que pasaron su asignatura o aprobaron su asignatura. De 76, o mejor dicho, de 77 a 86 hay un grupo de estudiantes que pasaron su asignatura. Y si subimos, si seguimos bajando, también vemos que los demás también. Entonces comenzamos desde aquí, desde la columna, o más bien desde la fila número 5. De ahí hacia abajo vamos a sumar 12 más 12 son 24, más 1 son 25, más 7 son 32. Entonces ese 32 es el número de estudiantes que aprobó la asignatura. Entonces vamos y escribimos en la pregunta número 3, escribimos 32 estudiantes. Continuamos. En la pregunta número 4 nos preguntan lo siguiente: ¿qué porcentaje de alumnos aprobó la asignatura? Si observamos, esta pregunta, la número 4 y la número 3, tienen algunas similitudes. Si observamos, aquí me están pidiendo el número de estudiantes que aprobó su asignatura. En cambio aquí me están pidiendo lo mismo, pero en porcentaje. Entonces para eso, para responder esa pregunta, vamos a observar. Cuando estamos aquí en la tabla, nos situamos en la fila número 5. Y aquí dijimos ahorita que para yo saber el número de estudiantes que aprobó su asignatura, sumamos todo esto, ¿verdad? Entonces, para saber qué cantidad, o más bien qué porcentaje de estudiantes aprobó la asignatura, entonces nos situamos en esta columna y contamos, o más bien sumamos, de ahí donde está el cursor hacia abajo. Cuando sumamos de ahí donde está el cursor hacia abajo hasta el número 2%, entonces si sumamos 24 más 24 más 14 más 2, nos va a dar esa suma 64%, claro. Entonces allí escribimos 64%. Entonces esa es la respuesta de la pregunta
número 4. En la pregunta número 5 nos preguntan lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron una calificación entre 68 a 77? Para responder cada pregunta, como habíamos dicho, tenemos que ver y observar la tabla. Entonces aquí, ese 12 que usted ve ahí son los estudiantes que sacaron entre 68 y 77. Entonces ese 12 lo respondemos en la pregunta. Entonces escribimos 12 estudiantes. Continuamos. En la pregunta número 6 me preguntan, ¿cuántos alumnos obtuvieron la calificación más alta? Entonces, para responder esa pregunta, entonces vamos a la tabla. En la tabla nos situamos en la última fila. Entonces, ¿por qué? Me están preguntando cuáles son los estudiantes que obtuvieron mayor calificación. Entonces, como esta es la última calificación que me dice que los estudiantes que sacaron entre 95 a 104, claro que ahí no puede haber un número superior al 100, porque cada docente o cada profesor, la nota más alta que puede dar a un estudiante o a uno de sus estudiantes es 100. Entonces, pero sí resaltar que ahí las calificaciones que hay ahí son de 95 a 100. Entonces, si observamos en la columna llamada frecuencia simple, solamente hay un solo estudiante. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta que nos hace. Entonces, escribimos un estudiante. Entonces, en la última pregunta, que solamente nos queda, nos preguntan lo siguiente: que cuántos estudiantes obtuvieron una calificación por encima de 96. Entonces, para responder esta pregunta, como hemos hecho con todas las demás, tenemos que ir a la tabla. Nos situamos en esta columna y buscamos el número 96. Si vemos, no está aquí el 96. Entonces, el número que más aproximado está es el 95. Entonces nos quedamos aquí en el 95, que está en la última fila. Entonces, si vemos, entonces va a ser la misma respuesta que la pregunta anterior. Entonces vamos a poner que es un estudiante. Escribimos en la respuesta número 7 que es un estudiante. Entonces ya tenemos las 7 preguntas respondidas. Esto es todo, mi gente. Cualquier pregunta pueden escribirme.